Hola a todos y todas, gracias por estar aquí una vez más con nosotros, con el grupo de Latina. Estamos aquí hoy para continuar con este grupo de videos hablando de la presencia de Maitreya y los maestros de sabiduría. Y como se comentó en el video anterior, vamos a hablar de otros temas en específico. Y hoy nos gustaría platicar acerca de un libro que es el libro, digamos que es la fuente de información. El libro se le conoce como Las Enseñanzas de la Sabiduría Eterna. Permítanme ver si puedo compartir una imagen. Aquí está. Las Enseñanzas de la Sabiduría Eterna, ah, por el fundador de Share International, Benjamin Creme. Este libro lo pueden ustedes bajar gratis si visitan la página de Share en español. Les vamos a dejar la información a nosotros aquí al final, en los comentarios. Lo pueden ustedes bajar gratis. Este es el libro que vamos a utilizar hoy como, pues, para utilizar los temas de los cuales vamos a hablar. Y para empezar vamos a hablar de la fuente de información. Así que compañeros y compañeras, ¿a quién le gustaría empezar con el primer tema? Diego. Gracias, muy buen día a todos los que nos escuchan. Pues en primer lugar, a mí me gustaría decir que este librito, porque es algo pequeño y es muy accesible a cualquier persona, en el sentido de que la explicación que da Benjamin Creme es producto de una entrevista que le hacen. Y a mí me parece la más perfecta o más acabada reflexión y síntesis de esta información, porque en esa plática que él dio a su entrevistador, realmente él, con la capacidad y el conocimiento que tiene, fue capaz de hacer una síntesis de todos y cada uno de los temas principales de esta información. Entonces, para la gente que tiene alguna idea de esta información, que sabe algo, al leerla, al verla, dice, caray, es que esto es magnífico porque este es un resumen fabuloso. Entonces nos parece a nosotros que es interesante, que es provechoso, que nosotros podamos, a cualquier persona que pueda estar interesado en toda esa información que dimos en el video pasado, que diga, bueno, ¿y realmente de dónde viene esta información? Y dice que la sabiduría eterna, qué tan antigua es esta sabiduría. Y yo creo que ese es el tema que hoy nos trae aquí. Y decir en primer lugar que estas enseñanzas han sido creadas, vamos a decirlo así, por hombres maravillosos, por hombres exaltados, que fueron a lo largo de los tiempos, desde hace cientos de miles o acaso millones de años, como es la antigüedad del ser humano, se fueron dando y que ahí están, y simplemente cada vez se han dado vislumbres más grandes, expresiones más grandes de esta información, porque pues la naturaleza del ser humano lo ha hecho cada vez tener mayores capacidades. Entonces, esta información que ha sido dada se da cada vez a una mayor profundidad, a una mayor extensión, y esta información siempre ha existido. Entonces, simplemente que de algunos años acá se ha hecho pública, pero esa información se ha ido acumulando por todos los maestros, por todos estos hombres maravillosos que han logrado una iluminación, que son los maestros de sabiduría, y se ha venido acumulando esa información. Y a estos tiempos, pues ya esa información ya es posible ser presentada en forma de libros, ya hay épocas, y hay mucho más que decir, pero probablemente alguien quiera continuar esto, ¿no? Adrián o alguna de nuestras compañeras. Bueno, gracias Diego. Para complementar, ¿verdad? El primer tema que el libro tiene es el de el esoterismo, y creo que acabas de describir de cierta manera qué es el esoterismo. Esta información se conoce desde, digamos que desde principios de la historia de la humanidad, pero a principios de la historia de la humanidad pues era una información secreta de alguna manera o oculta porque muy poca gente la podía manejar.
y la forma en que se divulgaba era a través de estos grandes maestros a un grupo pequeño de discípulos, y luego estos discípulos trataban de divulgarlo a más personas, a más grupos de personas. La fuente de la información es el siguiente tema. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre esoterismo o entramos a la fuente de información y en este caso hablar de Blavatsky, Bailey y Elena Rorick? Bueno, antes de decir, nada más quiero decir una pequeña cosa. Podemos platicar que esoterismo y enseñanzas de la sabiduría eterna, para todos los efectos prácticos, son sinónimos y es lo mismo, ¿no? Correcto. No sé quién quiere abundar sobre el tema. ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, que como hemos entrado desde el año 2005, hemos entrado en la era de Acuario, y que el símbolo de la era de Acuario es el aguador, ¿no? Que es un hombre portando un cántaro en el cual con eso quiere decir que está trayendo, que va a traer nuevos conocimientos a la humanidad, nuevos conocimientos a la humanidad. Entonces el portador del cántaro es el instructor del mundo, que es Maitreya, ¿no? Y en los últimos 100 años, como decíais hace un momentito, estas enseñanzas que han sido en el pasado remoto, pasaban de manera muy discreta a muy pocos hombres, de maestro a discípulo, de boca a oído, pues se han hecho escritas para preparar esta nueva era. Y estos discípulos escogidos fueron a finales del siglo XIX Elena Blavatsky, que a través de sus libros Isis sin velo y la doctrina secreta, dio a conocer por primera vez en Occidente que estos hombres, los maestros de sabiduría, aquellos hombres que han realizado el ser, la conciencia despierta, pues existían, y que ella conoció a lo largo de sus viajes por el mundo, y que fueron los que inspiraron sus libros. Así que pues a través de esta mujer las obras empezaron a estar escritas para que la humanidad las pueda leer y buscar. Luego hay otra etapa que fue Alice Bailey, que fue una etapa siguiente, ¿no? Que fue entre los años 1919 al 49, y que ella estuvo en contacto con un maestro de sabiduría, el maestro tibetano, llamado el tibetano Dujal Kul, y que durante muchos años pues fue su amanuense. Ella transcribió todos estos libros que son muy famosos, se llaman los libros azules, y uno de ellos es muy característico porque se llama El retorno del Cristo, en el cual habla del retorno del instructor de esta era de Acuario. Y también es una enseñanza, la de Alice Bailey, bastante práctica para que las personas puedan aprender a meditar y otro tipo de técnicas. Otra discípula rusa también, a través de la cual se dieron también estas enseñanzas, fue Elena Roerich, que con su marido, el artista Nicolás Roerich, pasó muchos años recorriendo los Himalayas, y estuvieron también en contacto con los maestros. Ella transcribió las enseñanzas del Agni Yoga, también inspirada por estos maestros. Y Elena Roerich, curiosamente, también tuvieron relación con el presidente norteamericano Roosevelt, del cual hablaron de toda esta información. Esta información extraordinaria que poco a poco ha ido llegando al mundo, ¿no? A nuestro planeta. Y después el último discípulo, que lo conocemos todos también y quizás sea la razón de la que estemos aquí, que ha sido Benjamin Creme, el que transcribió este libro, el que hizo el resumen de este libro de las enseñanzas de la sabiduría eterna, y que también en contacto constante con un maestro de sabiduría dio a conocer de una manera excelente y actual toda esta información de la presencia entre nosotros de Maitreya y de los maestros de sabiduría, y del comienzo de esta nueva era y de estos cambios tan importantes pues que vamos a vivir. Entonces la fuente de información este es el origen.
Gracias, Esther. Muy bien dicho. Y tienes razón, es porque gracias a Benjamin Creme que estamos aquí nosotros. Y me parece que el tema de Benjamin Creme requiere en sí un programa para hablar de todo lo que él contribuyó a la humanidad. Y sí, gracias a él estamos aquí. ¿Alguien más tiene algo que decir acerca de estos 4 individuos que son la fuente de nuestra información? Mucha de la información de tanto de este Rorik como Bailey y Blavatsky se puede bajar o se puede acceder gratuitamente en las redes. Y es muy recomendable que se estudie. ¿Alguien más tiene comentarios? Pues es una opinión personal lo que voy a decir en este momento. Me parece que los maestros, todos como actúan ellos en grupo, colegiadamente, han tenido a bien, han pensado que la humanidad misma es capaz de recibir gran parte de estas enseñanzas y por eso se han lanzado vamos a decir, se han hecho públicas y por ese mismo motivo todas las enseñanzas que se consideran parte de lo que antes fue un poco secreto o velado, ahora se están haciendo públicas, de tal manera que dicha enseñanza de ser esotérica se va haciendo más o menos exotérica, es decir, accesible y pública. Y eso implica que pues están liberando ellos a cada tanto, en cada época de tiempo, parte de esta información en la medida de que consideran que los hombres comunes, que somos la mayoría, ¿verdad? Son capaces de entender y de asimilar estas enseñanzas y empezar a usarlas para el beneficio propio de la humanidad. Y la otra parte, que es la preparación justamente de la entrada de este gran ser llamado Maitreya, que hemos comentado que está entre nosotros. Hay uno de esos libros, además de la reaparición del Cristo, que habla justamente de él mismo como instructor de la humanidad, que fue uno de los últimos libros que se dictó a Alice Bailey, que fue el de la exteriorización de la jerarquía. En dicho libro se expone de una manera, en varios capítulos del libro, se va exponiendo todo lo que después de 60 o 70 años empezó a suceder en el mundo. O sea, fue un libro de alguna manera un tanto profético y de que todo lo que vino a suceder con la entrada de Maitreya al mundo y los cambios en la humanidad y los motivos de la propia jerarquía fueron expuestos en ese libro de la exteriorización. Entonces, si nosotros vemos ese libro, vemos que dicen todo lo que dice ese libro ya ocurrió, o gran parte de eso ya ocurrió. Entonces, es muy interesante ver cómo ese es el pasado, ese esoterismo, es el pasado de todas las creencias y de todas las religiones, pero visto desde el punto de vista de una manera central y filosófica, o sea, está tratando de dar un conocimiento, una ciencia que además es sabiduría. Bueno, visto el propio libro lo menciona en uno de sus puntos, que habla al explicar lo que es la sabiduría, porque hablamos de la sabiduría, que sería, para unos puede ser una cosa y para otros es otra. Y ellos mismos, el maestro Doalkul lo explica con estas palabras, y cito, sabiduría es la aplicación iluminada del pensamiento por medio del amor. Me parece algo magnífico, ¿verdad? Y esa presentación, justamente, que ahora viene en estos libros, es una presentación que no es tanto que sea diferente a la que existió hace cientos o miles de años, sino que es una presentación actualizada a nuestro entendimiento, que nosotros, la gente, podamos empezar a entender cómo la ciencia, la filosofía y la religión tienen más puntos en común, como lo expresaba Madame Blavatsky. Eso es muy interesante porque esas definiciones nos llevan a la explicación o al tema de cuál es el contenido de ese esoterismo, que es una información que explica desde el punto de vista de las energías lo que somos, lo que es el universo, y ahí está pues algo muy interesante porque nos está dando claves de lo que es el origen de todos nosotros, del mundo en general y del universo. No sé qué quieran
pues decir. Es interesante lo que dices, ¿no? Sobre la evolución de la conciencia también, porque como también se dice en este libro, ¿no? Y todos sabemos, se ha estudiado las especies, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando los reinos de la naturaleza, y la explicación que daban los evolucionistas, o como Darwin, era el desarrollo del animal, ¿no? Hasta el hombre. Pero ahí no nos podemos quedar. Es decir, existe también a la par, y es más importante aún, la evolución de la conciencia, que trata de realizar el ser, o lo que se habla de la palabra Dios, ¿no? El término Dios, que es muy vago y muy difícil a veces de explicar, y que, por ejemplo, en las religiones cristianas se nos pintaba a un señor con unas barbas. Eso creo que ya ha quedado ya obsoleto, y entonces tenemos que volver, estas enseñanzas lo muestran bastante claro, ¿no? Que Dios es inmanente y es trascendente. Inmanente en que está latente en todos, en unos más avanzado, en otros menos avanzado, como puede ser el reino mineral, por ejemplo, el reino animal, está en todo lo que existe, pero también es trascendente, trasciende hasta el aire que nos rodea, ¿no? Y que tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? De que está esa chispa divina en cada uno de nosotros, y a través de numerosas experiencias vamos aprendiendo a ser más conscientes, hasta que realizamos el ser, como lo han hecho los maestros, que se han convertido en maestros de sabiduría, porque han trascendido, es decir, han infundido la personalidad han imbuido con el ser, ¿no? Con la parte divina. Y luego que nuestro planeta también está enalmado con un gran ser, ¿no? Que es el logos planetario. Y el logos planetario forma parte del logos solar. Y el logos solar forma parte del logos galáctico. Es decir, Dios es universal, eterno, está en todas partes. Creo que este tema, no sé, podéis apoyar vosotros, porque es un tema realmente magnífico. Estás diciendo tú, Esther, que Dios está en cada partícula de todo lo que existe de la creación, que sería Dios inmanente, y que al mismo tiempo existe más allá de la creación misma. ¿Eso es lo que estás diciendo, Esther? Sí. Esto implica que todo es Dios y formamos parte de Dios, nada más que no nos hemos dado cuenta. Como dijo alguna vez un gran ser, todos somos Budas, pero estamos dormidos todavía, ¿no? Que no hemos despertado. En ese sentido, a mí me llama la atención que se discuta todo esto, y que en el fondo es lo mismo, y por eso se ha dicho que el esoterismo es el punto central de todas las creencias y todas las religiones, porque todas llegan a un mismo punto o a una misma base, y no habría necesidad de, vamos a decir, de discutir si una u otra es mejor, porque todas se dieron en diferentes momentos, en diferentes civilizaciones, y fueron dadas específicamente para lo que esa gente, esa porción de la humanidad en ese punto de la historia necesitaba. Y entonces todo así está explicado, está hilado, y no se contraponen unas creencias a otras, sino que habría que entenderlas pues desde el punto de vista del momento en que se dieron, ¿cierto? Sí, claro. Estamos en un momento, ¿no? Como se dice, ¿no? Que la mente del hombre se ha desarrollado, y por eso necesitamos nuevos conocimientos. Entonces, esto que se dice en las enseñanzas de la sabiduría eterna, y que se está hablando ya por muchas partes, a través de diferentes tipos de meditación, pues que uno debe realizar o sea, buscar en su interior para realizar quién es él, y luego unificarse con él, ¿no? Pero eso lleva muchas vidas, eso no se hace enseguida, evidentemente. Claro. Ahora, no sé, Adrián, ¿tú qué piensas? Porque finalmente se dice que estas enseñanzas de esoterismo y la idea principal del esoterismo es justamente una suma total de todas estas energías
que hacen y que han creado el universo y que lo forman y que lo sostienen, y que es la suma entonces total de todas las energías y todas las leyes que gobiernan estas energías. ¿Tú cómo lo ves, Adrián, esta explicación desde un punto de vista, pues, y muy incluyente, ¿no? De lo que es esta enseñanza. Correcto. Yo quería hablar aquí, hemos cubierto varios temas. Y el siguiente tema, en orden cronológico, es Dios, que ya Esther ya mencionó, se ha mencionado bastante, de cierta manera, de que el esoterismo, cómo describe a Dios. Pero aquí en este libro, Benjamín Crane habla de que Dios se puede decir que es la suma total de todas las leyes y todas las energías que gobiernan el universo en manifestación y no manifestado, no en manifestación. Así que es un Dios impersonal. Como dije antes, creo que el tema de Dios requiere un programa en sí, se puede decir, ¿verdad? Individual para hablar de todo lo que eso significa Dios y el proceso de evolución, porque de cierta manera, como dijo Esther, todos somos Dios, somos una chispa divina, parte de ese Dios, de esa suma total de energías. Otro punto que quería mencionar rápido antes de que nos despidamos es que la fuente de esta información, el momento en el que esta información se empezó a dar hace más de un siglo, no fue coincidencia. Los maestros que no hacen nada así sin pensarlo varias veces, porque no gastan energía. Había una intención del tiempo en el que se empezaban a dar a conocer esta información y la presencia de los maestros a principios del siglo pasado. Y una de esas misiones era el tratar de evitar la Primera Guerra Mundial. Principalmente la información que se dio a través de Agni Yoga. Esa era una de sus funciones, era darle a la humanidad una herramienta para tratar de que el amor fluyera en las conciencias para evitar esta guerra tan importante, ¿verdad? Que al fin no se pudo evitar. Entonces me parece muy importante que en este momento también nosotros demos a conocer esta información para que pues, de alguna manera fluya armonía, ¿verdad? De la misma manera que estos maestros intentaron hace más de 100 años, aproximadamente 100 años. Y sí estoy de acuerdo contigo, Diego, ese libro de Alice Bailey, me parece que es un libro, el de la externalización de la jerarquía, es un libro muy importante que posiblemente podríamos platicar acerca de ese libro en un programa a futuro, en específico, porque tiene mucha información que es contemporánea. Ahí, como dices tú, me parece que mucho de lo que ahí se habló ya se ha cumplido o se está cumpliendo en este momento, ya se está manifestando. ¿Alguien más tiene alguna palabra que decir antes de que nos despidamos? Pues me parece que no. Rápidamente recordarles que pueden bajar este libro de la sabiduría eterna en el sitio de Share en español. Pueden visitar ese sitio para obtener más información. Recuerden ponerle like, la manita, compartir estos videos y dejar comentarios para tener más información, para proporcionar más programas a futuro. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Bye. Chao.